Ok, empezaremos con esta parte de acá de ondas. Bueno, o mejor conocido como movimiento ondulatorio, ondas y sonido. Hemos visto ya esto de ondas, creo, en prefas, o bueno, no me acuerdo la verdad, o me estoy confundiendo. Ya. Las ondas generalmente se representan así, de forma senoidal. Lo que hay que tomar muy en cuenta para estas ondas es sus propiedades. En este caso, la amplitud. Aquí la amplitud va a estar representada con una A, que va a ser nuestro espacio físico dentro del cual ocurren las oscilaciones. En todo caso, en una onda senoidal, de esta manera, tenemos que tomar la amplitud desde la línea de referencia, que generalmente es la del centro, hasta el final de la cresta. Esto sobre las ondas senoidales y todo eso, sobre todo los electrónicos lo van a ver muy seguido. Y así es bueno que ya se vayan relacionando con esto desde ahora. Ya. Luego lo siguiente que vamos a ver es la longitud de onda. La longitud de onda va a estar representado con un alfa, con un lambda, que va a ser la distancia entre cresta o valle. Nosotros le vamos a llamar cresta a todas las colinitas o bueno, que se encuentren en la parte de encima. Y se le llama valle a todo lo de abajo. Después lo que tenemos que ver también es la frecuencia escalar. Eso es lo más importante que tenemos que saber en las ondas. Tenemos que saber la frecuencia. A ver, un momentito, por favor. Ya. La frecuencia, en todo caso, es cada cuánto se va repitiendo, digamos, el mismo ciclo. En todo caso, un ciclo sería toda esta parte de acá, tomando a ver desde el inicio hasta la mitad. Esto sería otro ciclo. Entonces la frecuencia vamos a medir los ciclos sobre segundo. ¿Ok? Después, la frecuencia angular va a ser el número de ángulos barridos en una unidad de tiempo. Por lo general las ondas vamos a poner, bueno, una Y por tiempo. En vez de X vamos a poner tiempo. En todo caso, cuando nos habla de los ángulos barridos, cuando tratamos así trigonométricamente, si ponemos aquí 0, aquí ponemos pi medios, pi, y bueno, así, ¿ok? Luego el periodo de oscilación es el tiempo transcurrido en producirse una oscilación. En vez de poner X, en vez de poner tiempo, lo ponen a veces solamente periodo, porque las unidades del periodo son el segundo. Ya. Después hay varias formas de denotar la amplitud. En vez de poner una A, lo pueden poner como una Y sub m. Ok. Luego lambda siempre va a ser la longitud de la onda. En todo caso, siempre van a estar sus unidades en metros o en centímetros. Después también hay que ver la frecuencia. Aquí estamos viendo la frecuencia. ¿Cuál es su formulita? Va a ser el número de ciclos sobre tiempo. Entonces, como es número de ciclos sobre tiempo, el número de ciclos por lo general va a ser adimensional, entonces va a ser sobre segundo. Lo cual lo que nos da 1 sobre segundo nos da hertz. El periodo, su formulita va a ser de esta manera, va a ser 2pi sobre la frecuencia angular. También, ¿qué más tenemos que ver? Tenemos que ver, bueno, el periodo puede estar representado por segundos, sus unidades. Ahora la velocidad angular va a ser 2pi por la frecuencia y va a estar denotado por S a la menos 1. Ok, ¿qué más tenemos que saber para resolver ondas? En todo caso, la función de la onda
va a ser determinada de la siguiente manera. Va a ser y igual a amplitud seno con ángulo de 2pi sobre la amplitud, paréntesis x menos velocidad por el tiempo por quieta. O va a estar representada de la siguiente manera: y igual a amplitud seno número de onda por x más menos velocidad angular por el tiempo más tita, no me acuerdo qué se llama esta cosita. Este ángulo lo vamos a poner dependiendo desde qué ángulo está comenzando la onda, ok. O sea, quitamos este corchete y recién lo sumamos. Ya. Ahora, ¿por qué hay el signo más menos? El signo más menos es dependiendo hacia dónde está viajando la onda. En todo caso, vamos a poner el signo menos cuando la onda viaje hacia la derecha. Y vamos a poner el signo más cuando viaje hacia la izquierda. Ok, todas las ecuaciones que estamos poniendo acá van a ser para ondas periódicas, por si acaso, ok. Ya, ¿qué más? El número de onda, cuando utilizamos esta ecuación de acá, hay una acá. Eso es para saber cuántas ondas se está produciendo, digamos, en toda esa función. Siempre va a ser 2pi sobre la longitud de onda o 2pi sobre la amplitud. Después vamos a tener la velocidad de propagación, que está representado por lambda sobre tiempo. Esto les debe recordar algo: la velocidad por lo general es distancia sobre tiempo. En todo caso, en ondas vamos a poner la longitud de onda por periodo. Ya, haciendo algunos cuantos ajustes, poniendo digamos 2pi arriba y abajo, vamos a tener también que la velocidad va a ser la frecuencia, la velocidad angular sobre el número de ondas. Ok, vámonos a la parte de acá. Hay varios tipos de ondas, por si acaso. Vamos a ver tanto ondas longitudinales, ondas transversales y ondas estacionarias. Y también ondas sonoras. Y eso, ni siquiera estamos viendo la parte de ondas electromagnéticas. Por lo general las ondas electromagnéticas van de la mano de... ¿qué se llama? De todo lo que sea relacionado con la óptica. Las ondas electromagnéticas, eso lo van a ver en física 3, ¿ok? Es un tema muy bonito donde van a entender por qué a los que usan lentes, de cómo es que funciona, ubican, o sea, por qué se vuelve zoom y todo eso. Ya. En las ondas longitudinales, la velocidad de propagación de la onda, eso es lo más importante que tenemos que saber, va a ser velocidad raíz módulo de Young sobre densidad. Ahora, estas ondas longitudinales depende mucho en qué medios se producen. En tanto, aquí podemos ver en los medios sólidos. Aquí podemos ver cuando se produce en un medio sólido, la densidad va a depender de qué medio sólido se está produciendo. En gases, aquí va a tomar lugar la presión del gas, siempre en pascales, y la densidad del gas. En líquidos vamos a tomar en cuenta muy bien el coeficiente de compresibilidad también y la densidad del líquido. Ok, pero por lo general siempre vamos a usar en sólidos, ok. Que así, pero de todos modos tienen que aprender todas estas formulitas. Después, las ondas transversales. Estas ondas transversales por lo general se dan en los exámenes, este tipo de ejercicios, ok. Que así, mucha atención para este tipo de problemas. Aceptaré a ver a sus compañeros. Ya,
Estas ondas transversales se va a dar por lo general en cables, cuerdas, hasta incluso, ¿qué se llama? Cuando les digan, les salen de barras o vigas, así que se están deflectando. Ok, lo que tenemos que saber para las ondas transversales es lo siguiente. Por ejemplo, la velocidad de una onda transversal se va a dar de la siguiente manera. Va a ser la raíz de la fuerza sobre la densidad lineal. ¿Qué es la densidad lineal? La densidad lineal va a ser la masa del cable, cuerda o barra sobre la longitud. ¿Ok? Uy, el eco. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos que saber de estas ondas transversales? Bueno, esas dos formulitas de acá. Luego tenemos las ondas estacionarias, pero luego lo vemos. Vámonos primero al primer problemita, así para que vayamos avanzando progresivamente. Ya. ¿Qué nos dice el primer problemita? Nos dice, a través de una barra homogénea de longitud L, diámetro D, densidad ρ y módulo de Young desconocido, se propaga una onda en un tiempo de L raíz densidad sobre 2 veces el módulo de Young. Calcula la magnitud de la fuerza necesaria para lograr en la barra una deformación unitaria de 1 sobre diámetro. Ok, para este tipo de ejercicios, ¿qué nos está hablando? El problemita nos está hablando de una barra homogénea de longitud L. Ok, lo que necesitamos sacar primero siempre van a ser los datos. Ponemos datos. Los datos que nos está dando es la longitud de la barra, nos está dando el diámetro de la barra, ¿qué más nos está dando? La densidad, y nos dice que el módulo de Young es desconocido. Ok. ¿Qué es el módulo de Young? El módulo de Young por lo general es una resistencia de las cuerdas o barras por lo general. Eso, los que llevan resistencia de materiales van a entrar más a profundidad. Ahora, esta parte sobre deformación de barras también lo vamos a llevar un poco en el segundo parcial cuando avancemos dilatación lineal. Ok, pero ya, el módulo de Young está representado de la siguiente manera, es una Y. Ahora en este caso lo voy a poner Y primita, porque nos está diciendo que a través de una barra homogénea de longitud de L, diámetro y todo lo demás, tiene un módulo de Young desconocido. Ok, que así ese módulo de Young no lo conocemos, le vamos a poner Y'. Por una Y mayúscula se representa por lo general y sus unidades están en pascales. Ya. Ahora, ¿qué más nos está diciendo? Se propaga una onda en un tiempo de L igual a ρ sobre 2 veces el módulo de Young. Ok. Ahí es un poquito mal denotado, pero es una Y mayúscula. Nos dice que el tiempo está denotado de la siguiente manera. Va a ser L
densidad sobre 2 veces el módulo de Young. Justamente por esta razón aquí pusimos una Y solita y arriba una Y' desconocida, porque no sabemos si es el mismo módulo de Young que se está generando, ¿ok? Ya. ¿Qué nos dice? Calcule la magnitud de la fuerza necesaria para lograr en la barra una deformación unitaria. Ok. Cuando nos está hablando de una barra, seguramente se está refiriendo de la siguiente manera. A ver, vamos a intentar dibujar. ¿De qué nos está hablando? Vamos a decir que tenemos aquí una pared. No, le pondremos fondito. Ya. Tenemos acá una pared y que justamente de esta pared se está agarrando una barrita de la siguiente manera. Está así, empotrada, ¿ok? Ya. ¿De qué manera se va a producir ondas? Ok, se va a producir ondas de dos diferentes maneras. Uno puede que, digamos, imaginémonos que esta barrita está colocada como un trampolín. Ubican, ¿no ve? Los trampolines así para saltar en la piscina. Y justamente cuando se le apoya aquí una fuerza, o alguien va a saltar, digamos, alguien salta de acá, se va a generar, ¿cómo se dice? Un rebote. La barra se va a deflectar de la siguiente manera, cuando alguien supuestamente está saltando acá, digamos. ¿Ok? Ya. Ahora, lo que queremos saber es con qué fuerza se va a lograr una deformación unitaria en la barra. ¿A qué se refiere cuando nos habla de una deformación unitaria? Aquí se va a producir, digamos, una deformación en la barra que le vamos a llamar a ver, esto lo volveremos a dibujar. Obviamente, al ser estirada la barrita, no se va a estirar así en diagonal, se va a estirar así un poco de forma, ¿cómo se diría? Curva. Entonces, al estirarse de esta forma curva, la barrita está ganando una deformación extra de la longitud que tiene. Vamos a decirle una longitud L. Al ser deflectada, aparte de esa longitud L, para ganar aquí una deformación, le vamos a poner alfa L. ¿Por qué lo ponemos? No, eso no es alfa. ¿Qué se llama este triangulito? Se me ha ido el nombre. Ya bueno. Ya. Se va a generar, esta es la deformación de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a decir que tenemos aquí supuestamente una longitud inicial. Y al ser afectada con esta fuerza de aquí arribita, vamos a tener una longitud final. En todo caso, nuestra longitud final de la barra va a ser L inicial más el diferencial de L. En todo caso, si vamos a despejarle el diferencial de L, vamos a tener L final menos el inicial. Y es por eso que esto lo conocemos como la deformación. ¿Ok?
deformación le pondremos. Ahora me dirán por qué, pero ¿qué tiene que ver esta barrita con ondas? Si supuestamente estamos hablando de ondas senoidales. Bueno, tiene que ver esta barrita con ondas debido que a la fuerza que se está produciendo al hacer todo ese rebote, puede ser va a subir arriba y abajo, ¿ok? Y ese movimiento de subir, de vaivén, de subir arriba y abajo, es lo que nos va a generar las ondas. Ahora, la fuerza de acá podemos saber aplicando un poco de ondas, ¿ok? Ya. ¿Qué más? Ok, esto es lo que tenemos que saber. Ahora, para la solución del problema, entendiendo un poquito el planteamiento, ok, lo pondremos acá. Les voy a hablar ahorita sobre la deformación unitaria. Ok, como hemos visto que se crea esta deformación, que le estamos poniendo triangulito helio, hay otra forma también de poder definir esta deformación de longitud. Va a ser fuerza por longitud por módulo de Young en este caso nos dice que no conocemos el módulo de Young de la barra, que así vamos a seguir poniendo la Y', ok, módulo de Young por el área. ¿A qué se refiere con esta área? Se refiere al área transversal, ok, de la barrita. En todo caso, nuestra barra no es una viga totalmente. En todo caso es una, ¿cómo se diría? Es de forma cilíndrica. Ok, es de forma cilíndrica. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque en el problemita nos está diciendo que su diámetro, bueno, que tiene un diámetro, entonces con eso ya directamente nos está diciendo que es circular. Ok, esto lo moveremos acá. No. Ya, ahí lo pondremos. Entonces al decirnos o al darnos como dato el diámetro, directamente ya sabemos que la barra es circular. Aquí vamos a poner su área transversal. Ya. Esta formulita no está en el formulario del principio, pero me la van a guardar y la van a poner como para hallar la fuerza necesaria para la deformación de una barra. Ok, lo pondremos aquí al ladito. Esta formulita les va a ayudar a usar la fuerza necesaria de una barra. Explicar de dónde viene no es necesario, por si acaso. Luego lo vamos a estar viendo en el segundo parcial. Deformación de una barrita. Ah, o si le puede bajar más abajo, no se nota ya. Uy, ok. Ya, estamos acá.
Ya. Ahora, ¿qué es la deformación unitaria? Bueno, la formulita de la deformación unitaria está representada por un epsilon, que va a ser la deformación longitudinal sobre la longitud total de la barra. A esto nos referimos cuando hablamos de deformación unitaria. Que así, esto también, estas formulitas que estoy poniendo así en naranjita, apréndanmela de memoria para problemitas, sobre todo sobre ondas longitudinales. Cuando hablamos de ondas longitudinales estamos hablando también de cuerdas, barras y todo eso, ¿ok? Ya, esta va a ser nuestra deformación unitaria. Ya, ahora en el problema nos está dando como dato, nos dice que la deformación unitaria en un cierto tiempo va a ser igual a 1 sobre d. En todo caso, lo que nos está diciendo es que epsilon va a ser igual a 1 sobre diámetro. Pero sabemos que epsilon es igual a la deformación longitudinal sobre L igual a 1 sobre D. Ok. Esto de acá, por si acaso, no lo vamos a utilizar, que si olvídense de esta parte de acá. A ver, no quiero entrar. ¿Dónde está? Ya. Ahora, de esta formulita de aquí, vamos a despejar la deformación longitudinal, que aquí vamos a tener al final como diferencial, deformación longitudinal va a ser igual a L sobre D. Esto le vamos a poner ecuación 1 así. Y la vamos a reemplazar en la que nos dice para fuerza necesaria. Esa va a ser nuestra ecuación 2, digamos. Entonces, reemplazando acá 1 en 2, esto lo iremos pasando, nos va a quedar de la siguiente manera: L sobre D igual a fuerza por L sobre módulo de Young por el área transversal. Bueno, aquí ya vemos que se va a ir nuestra L y vamos a despejar acá nuestra fuercita, ¿ok? Despejando la fuerza nos va a quedar de la siguiente manera: Y' área transversal sobre diámetro. Ok, a esto le pondremos ecuación alfa. Ya, teniendo nuestra ecuación alfa, ahora sí vamos a trabajar con las ondas. En este caso hemos empezado analizando solamente la deformación de la barra. Ahora sí vamos a analizar de la forma de lo que teníamos que hacer, las ondas. Como podemos ver, en este caso estamos usando la deformación de una barra y quiere que hallemos la fuerza. Entonces vemos nuestro pequeño formulario y vemos qué podemos usar de acá. Es una onda longitudinal, en todo caso es un sólido.
las ondas se están generando en un sólido, entonces vamos a usar la formulita de acá, que va a ser velocidad raíz de módulo de Young sobre la densidad del sólido. Y justamente nos está dando también la densidad del sólido, que así no hay problemita para resolver esto. Y la pondremos analizando la onda longitudinal, tomando la formulita para sólidos, es la siguiente. Vamos a poner Y' porque no sabemos el módulo de Young de la barra. Ahora esto lo vamos a poner como ecuación 3. Ahora, ¿cómo tenemos el módulo de Young de la barra? No. ¿Tenemos la densidad? Sí. ¿Tenemos la velocidad? No, no tenemos la velocidad. ¿Cómo hallamos la velocidad? Bueno, nos vamos a ir a esta parte de acá. Vamos a acordarnos nuevamente que la velocidad es distancia sobre tiempo. En todo caso, ¿qué distancia está recorriendo, digamos, nuestras ondas? Está recorriendo toda la distancia de la barra llamada L, ¿ok? Que así, eso lo vamos a poner como distancia. Ahora nos ha dado como dato en qué tiempo se produce la deformación. Nos dice que es L raíz sobre 2 veces el módulo de Young. Ok, utilizamos eso. Va a ser L raíz de qué era, raíz de Rocker, sí, de la densidad sobre 2 veces el módulo de Young. En todo caso, en este dato de acá nos está dando el módulo de Young solito, ok, que si no le van a poner ni un Y' y todo eso, porque este tiempo no sé con qué módulo de Young de qué material estará tomando, pero es muy diferente al módulo de Young de la barra. Ya, como podemos ver, aquí directamente se nos va a ir nuestras L's y vamos a empezar a despejar. No sería despejarlo. Bueno, así mismo lo pondremos. Vamos a poner ecuación 4. Ahora ponemos igualando 3 y 4. Vamos a igualar las velocidades. Y de esa forma vamos a poder encontrar el módulo de Young de la barra, que el módulo de Young de la barra es Y'. Ok, y la necesitamos justamente para poder resolver nuestra ecuación alfa. Ya. Igualando estas dos velocidades, nos va a quedar de la siguiente manera. Y' sobre ρ igual a 1 sobre raíz. Si no sería raíz de 2 veces y sobre el lambda, para simplificar más rápido. 2 veces y sobre lambda. Sí, para dar la vuelta a la raíz, porque está 1 sobre la raíz. En todo caso, la vamos a subir arribita. Ya. Sí, lo simplificaremos la raíz, que se vaya ya la raíz. Ay, este paréntesis está feo. Lo pondremos al cuadrado. Ok. Y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué al ladito lo pondremos? Vamos a tener Y', ρ, toda la parte de abajo lo vamos a subir arribita. 2 veces Y igual a 1.
Bueno, podemos ver que se va a ir nuestro ROS y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar y' va a ser igual a 2 veces el módulo de Young, desconocido que no conocemos. Bueno, en todo caso, esa y solita sería un dato, porque nos está dando como dato del tiempo, entonces se puede decir que la conocemos. En todo caso, nuestro módulo de Young desconocido de la barra, que era y', es igual a 2 veces el módulo de Young. Ok. Ahora esto lo vamos a llamar nuestra ecuación beta, reemplazando beta en alfa. Así vamos a obtener nuestra fuerza. Vamos reemplazando beta en alfa. Ya. Ahí lo pondremos. Ay, bien feo mi beta. Ah, no, le estoy borrando. Ya bueno, ustedes entienden. Ya. En alfa tenemos que la fuerza es igual a y' o módulo de Young prima. Y ahí le vamos a poner que es 2 veces y. ¿Cuánto es el área circular de un círculo? Muchachos, en función del diámetro, por si acaso. Muy calladitos son, muchachos. Ya bueno, se han perdido un puntito, o bueno, menos una participación y ya se hubieran ido rebajando sus ejercicios. Ponemos pi cuartos diámetro al cuadrado. Como podemos ver, d con d se va y nos va a quedar la fuerza igual a pi por módulo de Young medios por el diámetro. Esa sería la fuerza que necesitamos para poder deformar de forma unitaria nuestra barrita. ¿Ok? ¿Se ha entendido hasta ahí, muchachos? En problemitas así de barritas, lo que tienen que saber sobre todo es esta parte de acá. La fuerza necesaria para la deformación de una barra y la deformación unitaria. Estas dos formulitas de acá, ¿ok? Y con eso vamos a terminar este ejercicio de acá. ¿Preguntas, muchachos, antes de que pasemos al siguiente ejercicio? Véanlo. Ya. Uy, alguien está con su noticiero. Ok, buen día. ¿Sí? Disculpe que le moleste, Ingrid, de tarde, así que podría mostrar un rato las pizarras anteriores, por favor, para sacar un screenshot. Voy a mandar las pizarritas al final de la clase, que así no te preocupes. Ah, ya, vale, gracias. Así toda la pizarrita que estamos aquí resolviendo. Que si no se preocupen por copiar, ¿ok? Atiendan más bien. Ya, supongo que han entendido. Este ejercicio es para ondas longitudinales, muchachos. ¿Ok? Ya, este es para ondas longitudinales. ¿Dónde nos hemos quedado? Las ondas transversales. Ya. Lo vamos a poner de la siguiente manera. Cuando les den ejercicios, o cómo van a saber diferenciar si es una onda longitudinal o una onda transversal, vamos a decir que las ondas longitudinales se va a referir a las barras
barras, vigas, etcétera. Y cuando les hablen de ondas transversales, esto se va a dar en cables, cuerdas. Y cuando se dan estos tipos de ejercicios es muy necesario saber la densidad lineal, ¿ok? Ya. Ahora vámonos acá. Ondas estacionarias. Estas ondas estacionarias por lo general se producen en los instrumentos, ¿ok? Y estas ondas estacionarias por lo general dependen mucho del modo de la vibración que tienen. Aquí por ejemplo tenemos como ejemplo una cuerdita azul, y si digamos le hacemos mover esta cuerdita azul, por ejemplo esta cuerdita azul está atada en una pared de un lado, de los dos lados en todo caso. Si la hacemos mover, esta va a ser su movimiento de ida, por si acaso, lo que está marcado con azul, movimiento de ida. No va a volver de la siguiente manera, va a volver con otro tipo de ondeaje que está representado con el color rojo. Han debido pues jugar de niños. Yo sé que todavía ustedes son los niños que jugaban en la calle o en el recreo y estaban con su celular. Ya. Ese es el movimiento de vuelta. Cuando jugaban la cuerda, esa cuerda grande donde hacían saltar a varios niños a la vez y el que se equivocaba perdía, todo eso. Si alguna vez alguien ha visto de lado, no siempre volvía de la misma manera la cuerda al hacerla girar. Entonces, a esto nos referimos a ondas estacionarias. Ahora, en todo caso, aquí estamos viendo, como hemos dicho que el movimiento de la onda de ida y el movimiento de es la misma cuerda, pero tienen dos tipos de movimientos. Entonces van a generar dos tipos de funciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo la cuerda cuando está de ida va a generar una función Y1, que va a ser la Y promedio, o también conocida como amplitud seno de K veces el número de ondas por X menos WT. Y su onda de vuelta que se está generando, vemos que es la misma. En todo caso, no tenemos que tomar la onda de vuelta, porque me dirán, pero ¿por qué seno? Debería ser coseno, o bueno, no sé, otra función si está empezando por abajo. Ok, el inicio de la onda de ida de Y1 está empezando acá, y el inicio de la onda de vuelta está comenzando acá. Ok, o sea, están yendo en diferentes direcciones, es por eso que prácticamente su ecuación se relaciona. Ya, lo que tenemos que saber para estas ondas estacionarias es sobre los nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos van a ser los lugares donde se une tanto la función de ida como la función de vuelta de, digamos, de esta cuerdita. Como podemos ver, aquí se está uniendo en la parte inicial. Todo lo que está con verde y con N son los nodos que se están generando. Ya. Para poder encontrar la función total de toda esta onda de ida y vuelta, hay que sumarlas, ¿ok? Y bueno, si las sumamos nos va a dar de la siguiente manera. Ahora, aquí por ejemplo, los nodos hemos dicho que son donde se están uniendo ambas funciones, la de ida y la de vuelta. En todo caso, cuando nuestra amplitud va a ser igual a 0, ahí es donde se genera un nodo. Ya. Para hacer estas ondas estacionarias necesitamos saber los tipos de vibraciones. Ok. Hay dos sistemas de vibración. Hay sistema de nodo a nodo y sistema de antinodo a nodo. Ok. Los sistemas de nodo a nodo, el ejemplo más clásico es lo que se ve en una cuerda de una guitarra. ¿Por qué? Porque podemos ver que las cuerdas de las guitarras están unidas tanto en el diapasón como en el... ahí donde ponen las cuerditas antes de del huequito. Ahí bueno, no sé qué se llamará. Ya bueno.
También se ven en los violines y en la mayoría de los instrumentos de cuerdas, ¿ok? Ya. Aquí podemos ver una representación de los diferentes modos, ¿ok? Aquí vamos a poner, digamos, dos paredes donde vamos a unir diferentes cuerdas. Y digamos, al pasarle nuestro dedito se va a generar pues un ondeaje. Y de acuerdo a qué tipo de ondeaje vamos a saber qué tipo de nodos son. Por ejemplo, no se va a producir ningún nodo, va a ser igual a 0 cuando la cuerda esté súper tensa y no produzca ningún tipo de vibración. Luego vemos en nodo 1 se va a producir un antinodo. ¿A qué le vamos a llamar antinodo? Le vamos a llamar antinodo a todo lo que se encuentra entre los nodos. En todo caso, a toda esa área naranjita. Ese va a ser nuestro antinodo. Y nuestros nodos van a ser donde están unidos, digamos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en este caso tenemos para un nodo de modo 1, bueno, aquí lo he puesto mal, chicos. No debería ser lo de verde nodo, debería decir modo, ¿ok? Ya bueno. Aquí vamos a ver que para una cierta longitud de la cuerda, vamos a poner la longitud de la onda sobre 2 veces. Ahora aquí digamos, despejando la longitud de la onda para un modo 1, vamos a tener 2 veces la longitud. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa son esta parte, la tercera fila de la tercera fila de esta parte de acá. A estos los vamos a llamar armónicos. Los armónicos se van a desarrollar de acuerdo a la frecuencia de la onda, ¿ok? En todo caso, todas estas Fs de acá se está refiriendo a la frecuencia. O sea, aquí hemos dicho que era la frecuencia, el número de ciclos que se produce en una onda. Ok, ponemos frecuencia. Ok, y como podemos ver, la frecuencia aquí va a ser la velocidad de la onda sobre 2 veces la longitud. En todo caso es la velocidad de la onda sobre lambda. Ok, y bueno, eso es lo que nos interesa. La tercera fila es lo que nos interesa para poder resolver los ejercicios sobre todo, ¿ok? Y bueno, como podemos ver en el problemita, en el nodo 2 se están produciendo 2 antinodos y 3 nodos. En el modo 2 vamos a ver que se producen 3 nodos. Es necesario identificar los antinodos. Bueno, sobre todo en esta parte de acá, en el sistema de nodo a nodo, es importante identificar los nodos sobre todo. Entonces ponemos en el modo 2, esta es una M por si acaso. Ay, horrible, pero ya. La longitud de la onda va a ser igual a la longitud de la cuerda. Y en su armónico vamos a tener que la frecuencia para un modo 2 va a ser velocidad de la onda sobre longitud. Y bueno, así va a ir sucesivamente. En todo caso, la formulita para n nodos va a ser igual a n lambda sobre 2 veces, o bueno, sobre 2. ¿Ok? Esta es la formulita principal. Esta es la que tienen que saber, la parte de aquí abajo. Por eso cuando le ponemos para 2 nodos, o para un modo de 2 nodos, se va a simplificar y nos va a quedar solo lambda. Para un modo de 3 nodos va a ser 3 sobre 2 y bueno, va a ser 2 tercios de la longitud de la onda.
Pero como les digo, lo que nos interesa de acá son los armónicos. Y los armónicos se refiere a la frecuencia de las ondas que se están produciendo. ¿Ok? Sobre todo la última formulita es la que tienen que saber. Ya. Ahora, para el sistema de antinodo-nodo. Este sistema de antinodo-nodo por lo generalmente se refleja en los instrumentos de viento. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la zampoña. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estamos uniendo, digamos, un antinodo con un nodo. Como podemos ver, el antinodo está conectado directamente, digamos, a esta pared o algo así, y se está yendo directamente a un nodo. ¿Qué nos quiere decir con eso? Por ejemplo, en un instrumento de viento como la zampoña, sabemos que es un tubito circular, pero que se encuentra cerrado por uno de los lados. No tiene una sección de salida. Entonces, de esa forma crean esa vibración del sistema antinodo-nodo, porque al no tener una forma de salida a la zampoña, entonces de esa forma crea su sonidito. Ok, aquí vamos a poner un tubito de una zampoña y su nodo sería donde choca, digamos, nuestras ondas. O sea, si estamos metiendo aquí vientito, en todo caso nuestro soplido, ¡pam! Aquí se chocan nuestras ondas y y regresan nuevamente. ¿Ok? Ahí es donde podemos ver el sistema de vibración de antinodo-nodo. Ok. En todo caso, estas líneas azules no están representando cuerdas, están representando las ondas. ¿Qué movimiento están realizando? Ya. Como podemos ver acá, del mismo modo, aquí vamos a tener diferentes modos. Para un antinodo-nodo, para dos antinodos y un nodo, tres antinodos y un nodo, y así. Ok, aquí podemos ver que va a cambiar la formulita que necesitamos conocer para este tipo de ejercicios. Para obtener la longitud va a ser esto. Para obtener la longitud de la onda va a ser esta formulita de acá. Y para obtener el armónico va a ser la siguiente formulita de acá. Ok, ya. Ahora con estas formulitas de acá podemos resolver el ejercicio 2. Ok, ¿qué nos dice? Se fabrica un tubo de zampoña para que produzca un sonido con una frecuencia de F. Bueno, eso nos está dando como dato. ¿Qué más nos dice? Hallar la longitud del tubo para que resuene en su tercer armónico si la velocidad del sonido vale 4/7 la frecuencia. Bueno, los que estudian más o alguno de acá que sepa sobre teoría musical ha debido escuchar anteriormente sobre los armónicos. Entonces prácticamente cuando les hablan de los armónicos les están hablando sobre la frecuencia. ¿Ok? Ya. Bueno, vemos nuevamente que este es un ejercicio algebraico, que así tenemos que identificar nuestros datitos que nos está dando. Bueno, ponemos datos. En primer lugar nos está diciendo que la zampoñita queremos que produzca un sonido con una frecuencia F. Ok, ese es un dato. Luego nos dice que tenemos que hallar la longitud del tubito para que resuene en su tercer armónico si la velocidad del sonido vale igual a 4/7 la frecuencia. Ok, la velocidad del sonido en este caso va a ser 4/7 la frecuencia.
y quiere que resuene, quiere que hallemos la longitud con el tercer armónico. Entonces eso es un dato por si acaso. Ya. Teniendo estos datos podemos resolver el ejercicio con las formulitas que se les ha dado anteriormente. Ok, vamos a poner solución. Ya. Como hemos dicho antes, el tubo de la zampoña va a ser un sistema antinodo nodo, ya que en un lugar está abierto, en un lugar donde se está produciendo la onda va a estar abierto y el otro va a estar cerrado. Ahora, como estábamos viendo en las formulitas, para los armónicos tenemos que saber lo siguiente, sobre todo para los armónicos de antinodo nodo, que esta es la formulita, va a ser 2 veces n menos 1 por la velocidad del sonido igual a 4 veces L. Ok, nos copiaremos esta formulita de acá para no volverla a escribir. Ya. Bajaremos al ejercicio. Nada, no se quiere pegar. Ah, no, le he pegado en otro lado. Ya. Esta cosa eliminaremos de acá. Ok. Sabemos que con esta formulita vamos a hallar los armónicos. Como nos está hablando de su tercer armónico, entonces en vez de n, ahí tenemos que reemplazar. En vez de n vamos a poner igual a 3. Ok, reemplazando n igual a 3 vamos a tener la frecuencia para el armónico 3. Aquí lo he puesto con F mayúscula. La frecuencia siempre intenten ponerlo con una F minúscula, ok, representenlo así. Ya, vamos a poner 2 veces 2 por 3 menos 1, 4 sobre L por la velocidad del sonido. Vamos a tener aquí que va a ser igual a 5. Entonces nuestra frecuencia en el armónico 3 nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser 5 veces la velocidad del sonido sobre 4 veces la longitud de la zampoña. Ok, esta va a ser nuestra ecuación 1. Uy, qué feo. Ya. Teniendo eso, ¿qué dato nos está dando aquí en el problema? Ya nos está dando la velocidad del sonido. Y en todo caso, aquí vamos a tener que la frecuencia del sonido de la armónica de la zampoña que se está produciendo va a ser la frecuencia de la zampoña va a ser igual a la frecuencia del tercer armónico. ¿Por qué van a ser iguales? Porque al parecer, como es un sistema antinodo-nodo, siempre se va a producir las mismas frecuencias de onda. 1, porque no tiene salida, y 2, porque han debido ver cuando están soplando el instrumento, no cambia el sonido de tal tubito. Por eso cada tubito está puesto ahí con una nota musical para que sepamos qué tipo de sonido tiene. ¿Ok? Por eso lo estamos igualando. La frecuencia del tubito de la zampoña va a ser la misma casi en todos los en la mayoría de los armónicos, porque en todo caso no tendría que cambiar mucho el sonido de la frecuencia. Pero en todo caso, ¿en qué influye la frecuencia de una onda? En el sonido influye tanto si el sonido va a ser agudo
o grave. Ok, esto lo vamos a ver más en el efecto Doppler. Ya. Entonces poniendo f, que es igual a 5 veces la velocidad del sonido sobre 4 veces la longitud, sabemos que la velocidad del sonido nos está dando como dato. Y el dato que nos daba es de 4 séptimos la frecuencia. Ay, bueno, aquí nos hemos revelado un poquito. Ya. Ok. Igual a f. Y como podemos ver, aquí la frecuencia se nos va a anular. Esto por si acaso no están juntitos. Super juntito lo puse. Ya. Lo moveremos. Y bueno, despejando L, de esta manera vamos a saber cuánto es la longitud. Despejando L nos va a salir, nos va a quedar 5 séptimos. Ok, esa sería la longitud del tubito de zampoña, pero poniéndolo en unidades, ¿hay alguna unidad que nos esté dando? En el problemita siempre hay que revisar en qué unidades está. Metros, sí. Metros sobre segundo nos está dando, sí. Entonces la longitud sería metros. 5 séptimos metros. Ok. ¿Sí han entendido este ejercicio, muchachos? En todo caso, lo importante de este ejercicio es... Uy, ¿qué he hecho acá? ¿Qué es esto? Ah, le he copiado eso más. Lo borraremos. Lo importante de este ejercicio es saber poder diferenciar si es un sistema nodo a nodo o un sistema antinodo nodo. En este caso es un sistema antinodo nodo. Y lo que más nos importa de esa explicación son los armónicos. O sobre todo esta formulita para los armónicos de los dos sistemas, por si acaso. Ok. Esto tómenlo mucho en cuenta. Sí. Sí. ¿Qué ha pasado? En el otro sistema, ¿las frecuencias no se van a igualar o también se igualan? En el otro sistema, no, es que depende mucho de qué tipo de modos son. Esto por si acaso no son nodos, esto hay que cambiarlo, esto es M, ok. No siempre se va a igualar, en algunos casos se va a igualar, ok, pero como les digo, todo va a depender de esta formulita de acá. Y esta formulita de acá depende cuando les hablen del tercer armónico, primer armónico o segundo armónico. Ok, de eso va a depender esta formulita de acá. Por ejemplo, aquí nos está diciendo el modo 3. No sé, cuando nos dice modo 3 no nos está refiriendo, no se está refiriendo exactamente a que hay 3 nodos. Como les digo, no tomen en cuenta esa n de ahí. Tiene que decir modo. O sea, solo es una, como si fuera una referencia. A ver, esperen acá. Tenemos que cambiar todas estas formulitas de acá. Adiós M, adiós, adiós. Tú también. Ah, no, ya. Por si acaso, no depende esto del número de nodos que hay. La n va a depender dependiendo si les dicen tercer armónico, primer armónico o segundo armónico. ¿Ok? Esta n depende si les dicen qué lugar de armónico les están diciendo. No depende, digamos, aquí van a agarrar esto y van a decir 1, 2, 3, 4. 1 porque en los ejercicios que les van a dar no van a saber cuántos nodos se está generando en una onda. ¿Ok?
que así prácticamente en los ejercicios de este tipo de ondas estacionarias van a depender tanto de qué tipos de armónicos está generando o el que les digan el problemita. Ya. Sí, ¿Sí? la velocidad del sonido es válido para cualquier armónico, tercer, segundo, primero. La velocidad del Como sonido. el ejercicio. Depende Sí. si les está dando como dato. En este caso nos está diciendo que la velocidad del sonido que se está generando acá es de 4/7 la frecuencia. Pero nosotros sabemos que la velocidad del sonido es 340 o 340,5 metros sobre segundo, a veces 341. Ese dato de la velocidad del sonido van a aplicarlos solamente si les da un medio. ¿Ok? A ver, vamos a esa parte de las de ondas sonoras. Por ejemplo, la velocidad del sonido siempre va a cambiar dependiendo al medio en el que se encuentra. Por ejemplo, si les dicen en condiciones normales, entonces se refiere a una temperatura de 25 grados centígrados. Y para una temperatura de 25 grados centígrados, por lo general la velocidad del sonido es de 340 por ahí. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, han debido ver, digamos, cuando se produce un sonido, digamos, dentro de un agua, de agua, digamos, en este caso un fluido en medio de que es agua, el sonido reduce. Ahora, por ejemplo, depende mucho a la temperatura y todo eso. Eso han debido ver en teoría, supongo. Y bueno, pero en estas ondas estacionarias va a depender si en el ejercicio les está dando la velocidad del sonido. Si les dice tome la velocidad del sonido en condiciones normales, es ahí recién toman 340 por ahí. Pero por lo general estos ejercicios de ondas estacionarias les va a dar siempre la velocidad del sonido de forma algebraica, que así no se hagan mucho lío de esto, ¿ok? Ahora acá en las ondas sonoras es donde cambia un poco. Ya, en las ondas sonoras, bueno, como sabemos, aquí se refiere Sí, gracias. ok, al sonido. Lo que tenemos que saber para las ondas sonoras es tanto la potencia que va a tener la onda, la velocidad del sonido. En todo caso, con esta formulita suelen hallar la velocidad del sonido. ¿Qué es esta T de acá? Es la T de, ¿qué se llama? De la temperatura del medio. Y por si acaso, en esta formulita de acá, cuando digamos en un problemita les están dando la temperatura, siempre la van a poner en Kelvin, ¿ok? No la van a poner en grados centígrados. Eso es muy importante. Siempre en Kelvin manejen. Kelvin. Ya. Han de llevar con el INGE el nivel de intensidad de sonido y la intensidad de sonido. Bueno, si no han llevado con el INGE, es súper fácil cómo captar la intensidad del sonido. Va a ser tanto la potencia que se está produciendo sobre el área. ¿A qué nos referimos de eso? Depende de la potencia. Digamos, es uno de esos que se llaman, han debido ver ir pues esos prestes o no sé, o algún alguna discoteca ya, pero han debido ver que en los prestes traen por lo general esos parlantes, sus, ¿qué se llaman? Sus amplificadores así súper grandes, ¿no ven? Y como han podido ver, en un preste, como se generan mayormente en la calle, traen pues sus parlantes gigantes para que se pueda escuchar más, pero cuando caminan unas 5 cuadras o 6 ya no escuchan mucho la música, reduce. Entonces depende mucho de la potencia, de qué es lo que está generando el sonido, en todo caso. Y si el área es grande, como decir en la calle, entonces obviamente va a reducir. La intensidad del sonido va a depender mucho en qué lugar del área te encuentres. Si te encuentras fuera del área, entonces obviamente vas a escuchar un poco menos. Ahora es muy diferente cuando vas, digamos, a una discoteca por ahí. Por ejemplo, tienen, digamos, los mismos amplificadores, pero en este caso, como la discoteca es un área cerrada,
entonces obviamente la intensidad de sonido va a ser más alta. Ahora no sé si se han dado cuenta cuando han ido así a las discos así, que mayormente hay unos letreros gigantes así blancos que dice qué tipo, cuántos decibelios produce, digamos, se produce ahí adentro. Entonces, de acuerdo a los decibelios, hay, digamos, una intensidad de sonido que el oído humano puede soportar. Entonces, si te pasas toda una amanecida, digamos, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y todas esas horas estás a ese mismo nivel de intensidad de sonido, lo más probable es que al día siguiente estés con dolor de cabeza y todo eso. ¿Por qué? Porque tu oído no soporta tantas horas ese nivel de sonido. ¿Ok? Que así, ahora cuando, bueno, al año, cuando se vuelvan a abrir los antros y todo eso, vean esos letreritos y así van a saber, ok, tengo que estar aquí unas 4 horas o si no me voy a quedar sorda. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Es igual, averigüen cuántos decibelios puede soportar el oído humano. Suele entrar en teoría, en preguntas teóricas. ¿Ya? Ya. Ahora aquí, la intensidad sonora y el nivel de intensidad de sonido son muy diferentes. Aquí podemos ver que la intensidad de sonido va a ser potencia sobre área, o va a estar representada también potencia máxima al cuadrado sobre 2 veces la densidad por la velocidad. Y acá, el nivel de intensidad de sonido. Esto es lo que van a encontrar en las discotecas, los decibelios. ¿Ok? Siempre va a estar representado que va a ir de forma logarítmica este nivel de intensidad del sonido. Ahora acá vamos a poner I sub 0, va a ser intensidad de onda sonora. Este es un, ¿qué se llama? Una cantidad ya determinada, que va a ser 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro al cuadrado. Y la intensidad máxima por lo general siempre va a ser 1 watt sobre metro al cuadrado. Ahora, en todo caso, cuando les dan estos ejercicios de ondas sonoras, les van a pedir que hallen la intensidad del sonido, o les van a pedir que hallen el nivel de intensidad del sonido. Son facilitos estos ejercicios, solo necesitan estas formulitas de acá, ¿ok? Estas 4 de acá. Ya. Ahora, el efecto Doppler. Esto, por lo general, esto sí entra en los exámenes. Las otras ondas entran muy poco, pero por lo general ¿cómo se dice? Se concentran más en meter esta parte de acá, del efecto Doppler. Lo que tenemos que saber del efecto Doppler, que es esta formulita de acá, va a ser la frecuencia del receptor igual a la frecuencia de la fuente. Esta vez solita va a ser la velocidad del sonido. Esta va a ser menos la velocidad del receptor sobre la velocidad menos la velocidad de la fuente. ¿A qué se refiere el efecto Doppler? Ok, vamos a aprovechar que tenemos clases virtuales, así que les voy a poner un videíto para que lo entiendan más, ¿ok? Porque recuerdo yo el anterior semestre no sabía cómo explicarles eso del efecto Doppler y bueno, me he puesto ahí a hacer sonidos de ambulancia, ya. Ya. Vean este videíto, aumenten su volumen si es posible. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Ok. En esta parte del efecto Doppler, ¿qué es lo que sucede? Como podemos ver, cuando el cochecito se está acercando a la personita, el sonido que va a producir va a ser más agudo.
como les dije, el sonido va a depender mucho de la frecuencia, ¿ok? Entonces, cuando este coche se está acercando haciendo un sonido así, en todo caso, esto se representa en las ambulancias. Digamos, cuando están en la calle, clarito se escucha. Saben que se está acercando una ambulancia y saben también cuándo se está alejando una ambulancia. ¿Por qué? Por esta parte del efecto Doppler. Cuando una ambulancia se está acercando, está pues haciendo harta bulla, ¿no ven? Y cuando está cerca de nosotros, hace un sonido más agudo. Hace ese sonido más agudo porque la frecuencia de las ondas son más cortas. Entonces, justamente cuando pasa al lado de nosotros, está ahí como que y luego llega a nosotros y cuando pasa luego del lugar de donde nos encontramos nosotros, se vuelve más grave, ¿no ven? Que así, a eso se refiere el efecto Doppler. Por ejemplo, que no vean mis búsquedas. Se refiere al cambio de frecuencia respecto al observador. O sea, este cambio de frecuencia siempre va a depender respecto al observador, o en todo caso lo llaman el receptor, ¿ok? Y el sonido de la fuente por lo general siempre va a ser lo que está produciendo. A ver, aquí vamos a ver el ejemplo de la ambulancia. No, le he puesto pausa. Por ejemplo, en este caso sabemos que se está acercando. Va a pasar por nuestra frente y suena más agudo. Ahora el sonido es más grave. Ese es un claro ejemplo del efecto Doppler, ¿ok? Ya, supongo que se ha entendido. Ok, por eso vamos a poner el efecto Doppler de la siguiente manera. Esta es la frecuencia que se está oyendo. Va a ser tanto aguda o grave. Esta es la frecuencia emitida o la frecuencia de la fuente. En todo caso, esta sería la frecuencia de la ambulancia que está produciendo, ¿ok? Esta vez solita que aquí encontramos va a ser la velocidad del sonido, que eso vamos a saber como dato, que es dependiendo de la temperatura, pero en todo caso siempre usen 340, ¿ya? Luego vamos a tener la velocidad del observador. Esta velocidad del observador o del receptor en todo caso se refiere a nosotros. Si nos encontramos quietos, entonces sabemos que la velocidad del observador va a ser igual a 0. Y la velocidad de la fuente, ¿a qué velocidad se está acercando, digamos, la ambulancia? ¿Ok? Ahora, esta velocidad del observador, en los ejercicios va a depender mucho si el observador está quieto o está caminando. Ahora, es más sobre todo como movimiento relativo. Han debido ver en física 100 que el movimiento relativo depende mucho cuando, digamos, una partícula se está acercando y la otra igual se está alejando, y ahí ven qué tipo de velocidad relativa crean. ¿Ok? Ya. Pero para facilitarles eso, de que no estén calculando cuál se está acercando, cuál se está alejando, así, se los he puesto en estos diferentes casos. Por ejemplo, aquí nos dice, la fuente de movimiento, bueno, la fuente se encuentra en movimiento, o sea, lo que está produciendo el sonido, y el observador se encuentra quieto. ¿Qué signos tienen que poner? Cuando la fuente se encuentra en movimiento y se está alejando, tienen que poner, bueno, la velocidad en ambos casos va a ser igual a 0, la velocidad del observador. Y cuando se está alejando, tienen que poner el signo positivo. Y cuando se está acercando, tienen que poner el signo negativo. Solamente cuando el observador se encuentra en reposo, ¿ok? Ahora, cuando la fuente de sonido se encuentra en reposo, está quieta, y el observador se encuentra en movimiento, entonces aquí la formulita cambia. Obviamente el observador aquí ya va a tener una velocidad, digamos, va a estar corriendo, va a estar caminando, o está en un auto, digamos, pasando.
Cuando el observador se aleja, arriba vamos a poner negativo, y cuando el observador se acerca, uy, aquí hay un error. Eso tendría que ser positivo, muchachos. Ya bueno, al pasarle las pizarritas lo voy a corregir. ¿Ok? Ya. Eso es el efecto Doppler. Y así si les piden un ejemplo, ahí están las ambulancias, están los murciélagos. Deben saber, ¿no? Que los murciélagos como son cieguitos, se comunican por ecolocalización, por ahí. ¿Por qué? Al hacer un sonidito con su boquita, sienten pues las ondas, si chocan con algo, entonces con eso no logran chocarse. Y en todo caso el efecto Doppler está representado así. Ahora lo vamos a poner así. ¿Por qué estamos poniendo circulitos así? Estamos poniendo circulitos así porque... Uy, ya es así. Ya. Porque va a representar que las ondas. En este caso vamos a decir que este punto rojo de acá es el observador. Ay, bueno, lo hemos puesto al revés. Poniendo el ejemplo de la ambulancia, cuando se está acercando, las ondas son más cortas. ¿Ok? Cuando se acerca. Y cuando la ambulancia se aleja, las ondas van a ser más anchas. Como podemos ver acá. En todo caso, la frecuencia que está produciendo acá, el sonido que se va a producir cuando las ondas son más anchas, va a ser un sonido más grave. Y cuando las ondas se encuentran más juntitas así, la frecuencia es más corta, el sonido va a ser agudo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender del efecto Doppler. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, con el efecto Doppler? Ya bueno, en todo caso cuando... ¿Perdón? La amplitud no cambia cuando es agudo o grave. No, porque la amplitud va a cambiar dependiendo de si se está aumentando el volumen o todo eso. La amplitud, por lo general, en sonidos representa al volumen. Ahora, en todo caso, si digamos hemos visto el ejemplo de la ambulancia, el sonido, el volumen que está produciendo es constante, por eso no cambia la amplitud. ¿Ok? Al menos que, digamos, la ambulancia esté pasando y cuando se esté acercando recién le aumente su volumen, pero eso no va a pasar. O sea, la amplitud siempre va a ser la misma. ¿Ya? O sea, en sonidos, las ondas, en ondas sonoras, la amplitud lo tienen que relacionar con el volumen. ¿Ok? Ya. Y la frecuencia lo tienen que asociar con un sonido agudo o grave. O sea, son dos conceptos muy diferentes. Y bueno, esto lo van a ver aplicado tanto en murciélagos, los que son mecatrónicos y alguna vez han jugado con el Arduino han debido ver es un, ¿qué se llama? Es un sensor de ultrasonido. Y justamente ese sensor de ultrasonido lo llaman o bien sensor de movimiento porque siente, digamos, que alguien se está acercando gracias al efecto Doppler. ¿Por qué? Todo el tiempo está botando ondas y si encuentra que alguien se está acercando, obviamente esas ondas va a golpear. Entonces ahí es donde se encuentra el efecto Doppler. ¿Ok? Y bueno, hay varios ejemplos más, sobre todo ahí en la medicina y todo eso. Igual, los ultrasonidos que les hacen a las mamás embarazadas, de ese modo encuentran, pues logran formar las imágenes y todo eso. Ya, hagamos este último problemita y la verdad, como les digo, hay muchos ejercicios. No vamos a alcanzar a hacer los 7, que así les voy a mandar un videito. Ya, pero tenemos que hacer sí o sí en forma presencial el efecto Doppler para que así entiendan mejor. Ya, ¿qué nos dice el problemita? Nos dice un hombre está de pie y en reposo.
frente a una gran pared lisa. Frente a él y la pared sostiene un diapasón en vibración, cuya frecuencia es de 400 ciclos sobre segundo. Si mueve el diapasón hacia la pared con una velocidad de 1,2 metros sobre segundos, ¿cuántas pulsaciones por segundo percibirá entre las ondas sonoras que alcanza después de reflejarse en la pared? Ok. Los que saben algo de música deben saber que es un diapasón. Un diapasón es como un tenedor, se podría decir, pero que solamente tiene dos puntitas. Y este tenedor, al tener solamente dos puntitas, nos sirve para afinar los instrumentos. Por lo general estos diapasones botan la nota la, que así estos diapasones, al hacerlo mover así de un lado al otro, recién bota el sonido. Por lo general hay que golpearlo, digamos, con una mesita y todo eso, y recién nos genera el sonido. Ya, vamos a dibujar la figura. Nos dice que un hombre se encuentra parado en reposo enfrente de una pared. Ok, aquí vamos a dibujar nuestro hombre. Ay, qué mal suena eso. Ya bueno. No me hagan caso. Y nos dice que está agarrando un diapasón. El diapasón tiene esta formita de acá. No les estoy mostrando. No, y de paso le he dibujado en la otra en la otra página. Ya. No hay lío. Por suerte esto se puede mover. Ya. Aquí tenemos la figura del ejercicio. La vamos a quitar un poquito. Control C, Control V. Ya. Como podemos ver, nos dice en el problemita que como se encuentra en reposo frente a él en una pared y se sostiene un diapasón en vibración cuya frecuencia es de 400 ciclos sobre segundo. Al decirnos ciclos sobre segundo se está refiriendo a la frecuencia, y cuando nos dice cuántas pulsaciones por segundo percibirá, igual se está refiriendo a qué frecuencia va a percibir. Ok, vamos a poner dos estados del hombre y el diapasón. En este caso podemos ver que primero va a estar quieto y el sonido que va a crear, o bueno, en la frecuencia que va a crear el diapasón al moverlo, se van a ir a chocar con la pared. Y en todo caso la fuente es nuestro diapasón, que así nos dice que el hombre mueve con una velocidad de 1,2 metros sobre segundo, velocidad de la fuente. Y aquí en estas ondas de acá es donde va a influir la velocidad del sonido. Ok, ahora nos dice que luego de unos segundos las pulsaciones van a volver. Por eso nos dice cuántas pulsaciones por segundo percibirá por segundo percibirá entre las ondas sonoras que alcanza después de reflejarse en la pared. Entonces, después de reflejarse en la pared, esto nos quiere decir que estas mismas ondas van a volver. ¿Dónde vemos esto también? Vemos cuando es un ambiente súper grande, con paredes grandes, techos altos. ¿Qué es lo que se produce cuando está totalmente vacío? Se produce el eco. ¿Ok? Y el eco es
el sonido reflejado de nuestra voz que estamos botando. Y nuestra voz supuestamente está botando unas ondas. Y al reflejarse, esas ondas vuelven más grandes. Ok, pero en este caso no sabemos qué tipo de sonido va a volver, porque nos está diciendo cuántas pulsaciones por segundo va a percibir. Entonces, en todo caso, no sabemos si van a ser agudos o un sonido grave. Ya. En todo caso, nuestra velocidad de la fuente ha empezado acá y va a seguir yendo hacia ese lado. Y aquí sí va a cambiar el sentido de nuestra velocidad del sonido. Ya. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Queremos encontrar la frecuencia de pulsaciones. Aquí lo vamos a poner. Frecuencia de pulsaciones. Va a ser igual a la frecuencia de la fuente menos la frecuencia que nos está rebotando. En todo caso le vamos a poner frecuencia que rebota. La frecuencia de la fuente se está refiriendo a la frecuencia del diapasón, porque la frecuencia de la fuente va a ser el diapasón, lo que está creando ese sonido. Y eso nos está dando como dato, nos está diciendo que es 400 ciclos sobre segundo. Ok, aquí lo pondremos como dato. Frecuencia del diapasón igual a 400 ciclos sobre segundo. Ya. En todo caso vamos a poner que la frecuencia del diapasón es igual a la frecuencia de la fuente. O sea, tenemos un dato. Ahora nos dice que el diapasón se mueve con una cierta velocidad. Entonces, en todo caso, la velocidad del diapasón es igual a 1,2 metros sobre segundo. ¿Y qué es el diapasón? Sabemos que el diapasón va a ser nuestro emisor, velocidad del emisor. Ok, está representado con BS a veces está representado con velocidad igual a E. Bueno, ya depende también. Ok, teniendo esos datos, vamos a hacer la siguiente resolución. Como son dos datos, dos casos, uno en la que estamos botando el sonido y otro en la que nos está rebotando, tenemos que hacer dos efectos Dopplers, ¿ok? Uno para el caso 1 y otro para el caso 2. Ok, esto lo vamos a poner acá. Ya, vamos a resolver primero un efecto Doppler para cuando las ondas van a ir a chocar con la pared. Efecto Doppler. Uno le vamos a poner. Ya. Sabemos que la formulita del efecto Doppler va a ser la frecuencia del receptor igual a la frecuencia de la fuente que lo está generando, va a ser igual a velocidad menos velocidad del receptor, en este caso sería la pared, velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Ok, en todo caso, como la pared es nuestro receptor, está quieta obviamente, entonces va a ser igual a 0. Ok, ahora para encontrar esta frecuencia del receptor, en este caso le vamos a poner frecuencia 1.
Uy. Frecuencia 1 va a ser igual a la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente hemos dicho que es la del diapasón, entonces es igual a 400. Y en este caso, como se está acercando, entonces vamos a tener el signo negativo en la parte de abajo. La velocidad del sonido lo vamos a tomar como 340. Luego vamos a tener 340. Como se está acercando, sería el signo negativo y sería 1,2. Ok, entonces calculando esto calculen por favor, muchachos, cuánto nos va a salir. Bueno, mientras le vamos a poner ecuación 1. Ya, ese sería el efecto Doppler para el caso 1. Ahora para el caso 2. Lo haremos más fácil. Ya, vamos a copiar todo esto. Oh no. Ay, no era moverlo. Ya bueno. Ok, este va a ser para el caso 2. Vamos a tener de la siguiente manera igual. Pero en este caso, en el caso 2, nuestro receptor ahora va a ser la persona, o en todo caso el diapasón, que así va a cambiar nuestra formulita. Efecto Doppler para el caso 2. En todo caso, nuestra frecuencia del receptor, en este caso va a ser un receptor 2, que va a ser la que se está recibiendo. La frecuencia de la fuente, en este caso, como está viniendo de la pared, va a ser la frecuencia 1, la que vamos a sacar del efecto Doppler 1. ¿Ok? La velocidad del sonido no va a cambiar. Y en este caso, sí, nuestra velocidad de la fuente sí está sí tiene una velocidad. Y nuestra velocidad es también que se está acercando. Digo, nuestra velocidad del receptor. Ahora, en todo caso, la velocidad de la fuente, la frecuencia de la fuente, ¿qué es lo que nos está generando? En todo caso, en el efecto Doppler 2, en el caso 2, la frecuencia 2 o la velocidad de la fuente va a ser igual de la pared, pero en este caso ya no está actuando como receptor, está actuando como fuente. Entonces va a ser igual a 0. ¿Ok? En todo caso, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Y bueno, reemplazando aquí igual, vamos a tener la frecuencia 1, ¿cuánto nos da? ¿Quién nos da? 414.63. Ok, decídanse, ¿cuánto sale? 414.63. Ya, ¿quién vota por 414 y quién vota por 401? Ya, 401 redondo. 42. Ya, 401,42. No sabemos si es ciclo o pulsaciones, que así solo le vamos a poner sobre segundo. Ya. Esto lo reemplazamos acá. Vamos a tener 401.42. Nuestra velocidad del sonido nunca va a cambiar. Bueno, sí va a cambiar dependiendo al medio, pero en este caso, como hemos empezado con 340, terminamos con 340. Y la velocidad del receptor en este caso va a ser la del diapasón. Pero en este caso, como no ha cambiado el sentido de la velocidad del diapasón, entonces lo vamos a poner negativo. ¿Por qué? Porque se está acercando al sonido que está rebotando.
¿ok? Ya. Y ponemos 340 la velocidad del sonido y eso también me lo calcula. La frecuencia en 2. Ok. Una vez que saquen la frecuencia en 2, recién vamos a poder encontrar la frecuencia o lo que nos dice al principio. ¿Cuántas pulsaciones por segundo se percibirá entre las ondas sonoras que alcanza después de reflejarse? Entonces, por eso hemos puesto la frecuencia de pulsaciones va a ser igual a la frecuencia de la fuente menos... ¿Me puedes subir un poquito la pantalla, por favor? Uy, sí, sí. Ahora sí. Ya. Menos la frecuencia 2. ¿Por qué estamos utilizando la frecuencia 2? Porque en el enunciado nos dice eso, que tenemos que tomar en cuenta, dice, ¿cuántas pulsaciones por segundo percibirá por segundo? Ay, bueno, de repetir. ¿Cuántas pulsaciones por segundo se percibirá entre las ondas sonoras que alcanza después de reflejarse en la pared? En todo caso nos está pidiendo la frecuencia 2 en la que se está reflejando y no en la que se está chocando. Pero obviamente teníamos que sacar también el efecto Doppler 1 para poder sacar las ondas que se están reflejando. Y en todo caso la frecuencia 2. Ok, muchachos, ¿cuánto le sale la frecuencia 2? 402,84. 402,83. Ok. 402,83. 1 sobre segundo le vamos a poner. Ya. Ahora sabemos que... Ok. Ahora las frecuencias siempre van a ser positivas, muchachos. Nunca van a ser negativas. ¿Por qué? Porque como sabemos, su unidad de la frecuencia es el hertz. Y el hertz es 1 sobre segundo. Y el tiempo sabemos que siempre va a ser positivo. Entonces, en todo caso, lo que nos vaya a salir acá, vamos a poner en valor absoluto. Que así vamos a poner la frecuencia de la fuente que nos está dando en un principio es de 400. Menos la frecuencia 2 que nos da es 402,83, ¿no? Teniendo esta resta así, nuestra frecuencia de pulsaciones nos va a quedar 2,83 pulsaciones sobre segundo. Pero como sabemos, las pulsaciones o los ciclos siempre van a ser adimensional, o directamente le ponen 1, ¿ok? Eso sería el efecto Doppler, muchachos. Y les sugiero que repase efecto Doppler, por lo general entre los exámenes. Ya, muchachos, eso sería lo de hoy día. Nos hemos pasado 20 minutos. Y así, estos otros ejercicios se los voy a mandar en este fin de semana porque no, vamos a tardar. Deben tener otras clases y yo también tengo a las 10:30. Ya. Eso sería el efecto Doppler, muchachos. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sobre todo de este ejercicio de acá. ¿Preguntas, muchachos? Bien, sí, gracias. Ya. Ok, como les dije, la práctica va a ser hasta el día miércoles hasta las 8 de la mañana o 9 de la mañana, ¿ya?